y a todas, y seguimos. Pues, espérate, que no tengo cámara. Muchísimas gracias, Maribel. Como siempre, has estado estupenda. Mira, te dejo para que sigamos con el tiempo presentando la siguiente mesa, ¿de acuerdo? No ha habido preguntas en el chat acerca de lo que, del resumen de lo hecho y de los proyectos por hacer, así que te dejo con la siguiente mesa. Perfecto, Leonor, muchísimas gracias. Sí, yo creo que es más interesante pasar a las siguientes mesas y poder debatir sobre los temas que vienen ahora. Juan José Sánchez Luque es el presidente de la recién constituida Comisión de Garantía y Evaluación de la Prestación de la Ayuda para Morir en Andalucía. Como habéis visto, como os ha comentado Leonor en su bienvenida, ha habido un pequeño cambio en el programa. Y Juan José, que como digo, es el presidente de la recién constituida comisión, muy amablemente se ha prestado a última hora a aceptar la invitación que le habíamos hecho porque nos parecía relevante que pudiera estar hoy aquí con nosotros. Así que Juan José, en primer lugar, muchas gracias por aceptar esta invitación de última hora. Juan José Sánchez Luque es especialista en medicina familiar y comunitaria, es doctor en medicina, profesor asociado de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga, es académico correspondiente de la Real Academia de Medicina de Andalucía Oriental, es autor de múltiples trabajos científicos y director de tesis doctorales, autor de libros. Actualmente es el responsable de la Unidad del Conocimiento del Distrito Málaga-Guadalhorce del SAS y es el presidente del Colegio de Médicos de Málaga desde el año 2006 y además actualmente es presidente de honor de dicho colegio. Así que, Juan José, si estás preparado, muchísimas gracias, insisto, por esta aceptación a la invitación de última hora. Buenos días, Maribel, espero que me escuchéis bien. Solo precisar un aspecto, ya no soy presidente del Colegio de Médicos de Málaga, lo he sido durante 15 años, como has dicho, pero finalizó mi etapa en julio de este mismo año. Muchas gracias a ti, muchas gracias a Leonor por la posibilidad que me brindáis de participar. Me hubiera gustado estar en el transcurso de toda la jornada, pero acabamos de tener la primera reunión práctica de la Comisión de Garantía y la verdad es que hemos terminado ahora mismo y posteriormente tengo que salir de viaje. Pero he querido estar aquí con vosotros ante esta invitación y sobre todo para brindarme y para brindar a los miembros de la Comisión de Garantía para todo aquello que en el discurrir de la aplicación práctica de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia y en lo que respecta a la Comisión de Garantía podamos ayudar, pero también al mismo tiempo en ese feedback pediros a vosotros bueno, pues ese apoyo que os vamos a necesitar en el transcurso de la aplicación de la ley y donde vuestros conocimientos sin lugar a duda van a hacer una baza muy importante para teneros como apoyo en el desarrollo de esa comisión. Yo muy brevemente os voy a hacer un poco la foto en qué momento estamos. Como sabéis, la Ley 3/2021 establece en su capítulo 5 la creación de la Comisión de Garantía y Evaluación para la prestación de la ayuda a morir en las diferentes comunidades autónomas. En concreto, en Andalucía, como sabéis, ese decreto que pone de largo la creación de la comisión y el registro de los profesionales sanitarios objetores de conciencia se ha producido a través del decreto 236 de 19 de octubre de este mismo año. Ha tardado, es cierto, pero también es verdad que se ha sido muy meticuloso en cuanto a todos los contenidos de ese decreto desde el punto de vista jurídico, para que no hubiera ningún problema, y a partir de la fecha de publicación de ese 19 de octubre los plazos establecían 15 días para poder constituir lo que es la Comisión de Garantía y Evaluación de la Prestación de la Ayuda para Morir en nuestra comunidad y de 30 días para aprobar lo que es el reglamento interno de funcionamiento de esa comisión. Yo quiero agradecer a todos los miembros que forman parte de ella. Creo que tenemos un equipo magnífico. Tanto la ley como el decreto establecen la estructura, podríamos decir así, el esqueleto de lo que tiene que ser la comisión.
Y en nuestro caso vamos a ser 13 miembros, más 6 profesionales que van a ser suplentes, de forma que la estructura de esa comisión se vertebra sobre lo que es la presidencia, una vicepresidencia que está ocupada por una jurista, doña Aurora Puche Aguilera, y después tenemos 11 compañeros que van a ser los vocales de la comisión. 4 médicos, 4 juristas y 3 enfermeros. Esa es, digamos, la estructura básica que se complementa, como os decía, con 6 miembros suplentes, aunque a mí no me gusta llamarlo así, porque yo creo que en el propio discurrir de la aplicación todos vamos a ser un equipo y todos van a tener un papel protagonista, de forma que hay 2 médicos, 2 juristas y 2 enfermeros que integran ese grupo de 6 para sustituir ante posibles eventualidades en lo que va a ser todo su discurrir. La verdad es que es una enorme responsabilidad, os lo comento porque es algo compartido por todos los miembros. Nosotros estamos trabajando, buena parte de esos miembros, desde hace unos meses en lo que es la elaboración de ese reglamento interno que nos va a permitir el funcionamiento de la propia comisión. Hemos además analizado reglamentos de otras comunidades autónomas y os puedo adelantar que hoy mismo en esa comisión que hemos tenido hemos aprobado el reglamento interno. Teníamos fecha tope el día 20 de este mes, con lo cual pues hemos cumplido el plazo y ha sido básicamente pues, por el hecho de haberlo ido trabajando con anterioridad. La comisión se había creado el día 10 y por lo tanto ya está plenamente operativo. Entre los requisitos que desarrolla el propio decreto está la paridad, que la cumplimos, la distribución entre hombres y mujeres, y el funcionamiento básico de la comisión, quiero transmitiros que va a ser desde la rigurosidad, desde lograr que todos los miembros podamos verificar que todo el procedimiento, desde el médico responsable, pasando por el médico consultor hasta que nos llega a la propia comisión, se ha realizado minuciosamente y cumpliendo todos los criterios y salvaguardando, como dice la propia ley, lo que es la libertad, lo que es la autonomía, lo que es el pleno conocimiento y que no haya condicionantes ni socioeconómicos ni familiares, ni una decisión apresurada por parte del paciente. Eso nos parecen aspectos básicos. Y igual que nos resulta un elemento fundamental, y ahora os hablo como médico que llevo 30 años ejerciendo la medicina de familia, que me siento enormemente orgulloso, los médicos intentamos pues, ayudar en ese sufrimiento y en ese, tanto desde la vertiente física como desde la vertiente psíquica. Y la compasión es un elemento fundamental. Sin lugar a dudas vamos a tener que tomar decisiones muy importantes desde esta comisión y queremos que todo el procedimiento pues, sea lo más transparente y sobre todo basado en las evidencias que la ciencia, tanto sanitaria como el propio derecho, argumentan. Es una comisión híbrida y además tiene pleno sentido que lo sea así. Digo híbrida porque es esa mezcla, esa integración del mundo del derecho y del mundo de la ciencia sanitaria, ¿no? Por lo tanto, vamos a ir trabajando desde ya. Como sabéis, es fundamental ese minuto cero de arranque de la comisión en el momento en que el médico responsable comunica a la presidencia de la comisión un caso y a partir de ahí pues ir trabajando. Las funciones de la comisión básicamente, bueno, pues es, como os decía, verificar todo el procedimiento. Nos pueden llegar situaciones donde haya reclamaciones de los propios pacientes a decisiones adversas planteadas o bien por el médico responsable o por el médico consultor, y una vez que nos llegue cualquier caso hay que establecer, y así lo hemos hecho como pauta de funcionamiento, un sistema aleatorio para componer ese tándem entre médico y jurista, de forma que todos los médicos y todos los juristas van a formar pareja para que no haya parejas fijas. Es decir, todo eso va a enriquecer mucho lo que es el conocimiento, lo que es el aprendizaje de una ley que llega y que, como todas las leyes,
una cuestión es lo que hay en el papel y otra cosa cuando lo llevamos a la práctica y más en una materia tan sensible. Una vez que esa pareja, como os decía, formada por el médico y el jurista, analiza el caso, si llega a la conclusión de que realmente pues, se han cumplido todos los plazos, su decisión se formula a la presidencia de la comisión, que la transmite al médico responsable para que se aplique en el plazo de los 7 días fijados por la ley. En el caso de que haya una disparidad de criterio entre esos dos miembros, es el propio pleno de la comisión el que se convoca para la toma de la decisión. Por lo tanto, bueno, pues deciros que asumimos este compromiso, bueno, pues con mucha voluntad de servicio, con el deseo de ayudar a nuestros pacientes, por supuesto también, y así aparece en el decreto, con un aspecto básico, que es la regulación para los profesionales sanitarios que se declaren objetor de conciencia, y que el médico responsable es, precisamente como su nombre indica, el médico de todo el proceso que va a llevar consigo, si así se cumplen todos los requisitos, a la aplicación de esa ayuda para morir. Me gustaría haber estado y participar en el coloquio, pero bueno, al menos quería que me conocierais aquellos que no lo hayáis hecho previamente y bueno, pues transmitiros desde esa transparencia y desde esa voluntad de servicio pues el trabajo que estamos realizando y la enorme responsabilidad que vamos a tener en los próximos meses. Muchas gracias a todos. Juan José, ¿te podemos hacer un par de preguntas que están en el chat? Yo si son breves, porque es que no llego al tren, pero venga. Bueno, son muy breves. Si tú puedes. Una pregunta es si se podrá acceder al reglamento interno de la comisión. Pues mira, el reglamento interno va a ser aprobado por orden. Si digo que son aspectos técnicos y formales, no sé hasta qué punto eso se va a poder hacer público, pero es un reglamento que, digamos, lo que aporta es el funcionamiento diario, pero los contenidos esenciales a los que se alude están reflejados en el decreto que es público y es el decreto 236. Vale, y me preguntan también que cómo pueden los comités de ética asistencial ser útiles a la comisión en el desempeño de su tarea. Pues Maribel, está contemplado así en el propio decreto y lo hemos reflejado en el reglamento, que podremos recurrir a cualquier grupo profesional, colectivo, comité, asociación que nos pueda servir de ayuda en la toma de decisiones y no cabe duda que los comités de ética asistencial ahí jugáis un papel prioritario. Y me preguntan también si puedes contestar cuál es la vía de comunicación para que las solicitudes lleguen a la comisión. Es que me parecen preguntas interesantes, Juan José, discúlpame. Esa es la pregunta del millón, Maribel. Del millón. Esa es la pregunta del millón. Porque mira, la idea de la consejería es, y la idea, y se está trabajando en ello, que haya una plataforma que permita establecer que todos los pasos del procedimiento vayan encauzados a través de ella. Pero como hay que empezar, pues evidentemente se van a articular mecanismos para que toda esa información que ahora mismo está volcada en Diraya, donde están todos los formularios de cada uno de esos pasos, nos llegue a través de la viceconsejería a la propia comisión de garantía con todos los factores que podéis imaginaros de que hay que cubrir, que son la confidencialidad, la privacidad, porque estamos hablando de una información muy sensible. Pero toda esa información va a ser fundamental para que ese médico y ese jurista que va a analizar el caso esté a su disposición, ¿vale? Todos esos documentos ya están volcados en Diraya, ya se están cumplimentando y el circuito, digamos, transitorio va a hacer a través de la propia viceconsejería que nos lo va a remitir. Vale. Muchísimas gracias, Juan José, sé que tienes que irte. Gracias a vosotros. Por haber contestado a vuestra disposición. Muchas gracias. Bueno, pues si os parece, vamos con la siguiente ponencia de muerte médicamente asistida. Consecuencias de la aprobación de la ley de la eutanasia en España, que nos va a presentar Miguel Melguizo Jiménez. Él es especialista en medicina de familia y comunitaria, es máster en bioética por la Universidad Complutense de Madrid, ejerce como médico de familia en el Centro de Salud Adman Jayar de Granada desde 1990.
Él es además tutor de residentes de medicina de familia, también desde 1990, profesor asociado del Departamento de Medicina de la Universidad de Granada desde el año 2005 y ha pertenecido al Comité de Ética y Deontología Médica del Colegio de Granada y al Comité de Ética Asistencial Granada Metropolitano. Además, actualmente él es miembro del Comité de Bioética de Andalucía, miembro también de la Comisión de Evaluación y Garantía de las solicitudes de ayuda a morir en Andalucía. Y nada, Miguel, si estás listo, agradecerte también, que también sé que tienes la agenda y que tienes que salir disparado, así que cuando quieras, muchísimas gracias, Miguel. Ya. Buenos días. A ver si puedo compartir pantalla un momentito. Bien, creo que ya está. Muchas gracias por la invitación. Mi intervención va en calidad de título personal, no como miembro de la Comisión de Garantía. Y quiero hacer como una reflexión en voz alta ante una situación en la que nos encontramos ahora. Todos los profesionales que trabajamos en el sistema sanitario público de Andalucía nos encontramos ante un reto colosal, el reto de afrontar una nueva realidad que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, que es el afrontar las consecuencias que tiene la aprobación de la ley de eutanasia en España, tanto para los profesionales asistenciales, los profesionales de gestión y todos aquellos que nos movemos en el mundo de la bioética. Partir, de todas maneras, también del principio de que en el desarrollo de la aprobación de la ley de eutanasia en España van a tener un papel muy importante los comités de ética asistencial. Yo diría que van a ser absolutamente imprescindibles como apoyo a los ciudadanos y a nuestros pacientes, imprescindibles como apoyo para los grandes protagonistas de este proceso, que también van a ser los médicos responsables, los médicos consultores, e imprescindibles como apoyo también para los propios equipos asistenciales que se encarguen de poner en marcha y de realizar esta nueva prestación de nuestro sistema sanitario público. Insisto, lo que hago ahora es como una reflexión en voz alta sobre tal como yo lo veo. Quiero partir de dos premisas fundamentales, y es que en este momento nos encontramos ante una sociedad plural, una sociedad compleja, desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista moral, nos encontramos con individuos con una gran diversidad y eso es bueno. Eso supone un enriquecimiento de toda nuestra comunidad y toda nuestra sociedad. Tenemos dos maneras de organizarnos ante esta sociedad plural y compleja. Nos podemos organizar con grupos independientes, como lo que viene reflejado en la parte de la izquierda de la diapositiva, o podemos organizarnos con una mezcla real, estableciendo como una red de comunicación entre todos los ciudadanos, entre todos los ciudadanos y los profesionales. Apuesto, lógicamente, que ante esta situación de complejidad y de sociedad con diversidad ideológica plural nos organizamos de la forma que aparece en la margen derecha. Y otra premisa también muy importante. Estamos hablando de la muerte, y la muerte siempre tiene un componente de sufrimiento y de imprevisibilidad. No queremos prometer castillo en el aire. Miguel, discúlpame, pero varias personas nos están diciendo, y es verdad, se te oye bastante bajito. Si pudieras acercarte un poco más al micro, por favor, disculpa que te interrumpa. Bueno, pues es que estoy con unos auriculares para que se oyera bien. ¿Mejor ahora? Bueno, haz lo que pueda, o sube si puedes subir un subo poquito. El tono, se te oye regular. Venga, gracias, Miguel. Subo el tono de voz. Nos encontramos con una segunda premisa, y es que la muerte va a tener siempre un componente de sufrimiento y de imprevisibilidad. No podemos vender, insisto, construir castillos de naipes, no podemos garantizar que no va a haber dolor al final de la vida, que no va a haber sufrimiento y que lo podemos planificar todo. Eso sería un escenario absolutamente falso. Y también partir de la base de que la muerte de cada uno de los ciudadanos y cada uno de los pacientes es un escenario único e irrepetible. Ante este planteamiento, pues podemos adoptar también dos posturas. La postura de la izquierda, de creernos como protagonistas de una medicina heroica, considerarnos Supermanes o Wonder Woman, o bien humildemente considerarnos profesionales que se hacen cargo de esta tarea desde mi punto de vista fundamental, que es la de ayudar a las personas a morir con dignidad, respetando su libertad de preferencia.
Se han producido cambios en la práctica profesional que yo creo que aquellos que trabajamos varias décadas, llevamos trabajando varias décadas, hemos percibido claramente. Ha habido cambios en las diferentes formas de enfermar y de morir. Ahora se enferma fundamentalmente por procesos crónicos, prolongados, con agudizaciones a lo largo del tiempo, y habitualmente se fallece por procesos largos y continuados. No se muere de súbito, el proceso del final de la vida, además de ser prolongado, puede constituir una situación en la que no tengamos capacidad para tomar decisiones. Se ha producido también una secularización de la actividad profesional, afortunadamente, respetando absolutamente todos los principios ideológicos, morales y religiosos de cada uno de los profesionales. Se ha producido un reconocimiento de los derechos ciudadanos, y esto es un proceso continuado, que arranca quizá en la propia Constitución española, continúa con la Ley de Autonomía del Paciente del año 2002, en Andalucía con la Ley de Muerte Digna, el reconocimiento de los registros y la aplicación de las voluntades anticipadas, y eso culmina en este momento con la aplicación de la Ley de Eutanasia. Se ha producido una reformulación de la tradicional interpretación de la función profesional principal del médico, que era preservar y prolongar la vida, y en este momento ya se entiende que evidentemente esa es la función principal e irrenunciable, pero existen otras también muy importantes, como son las de ayudar, acompañar al paciente y prestarle la atención que necesite en el momento del final de la vida. Y existen también diferentes escenarios de atención al final de la vida que interesa y que conviene tener en cuenta y que conviene diferenciar. No estamos hablando en este momento, con la aprobación de la ley, de que se va a producir una avalancha y de que ese va a ser el único escenario posible, cuando no va a ser así, va a ser el minoritario. Para los comités de ética asistencial, el propio decreto 236 establece su propio articulado y su propia referencia a la función imprescindible que tienen el Comité de Bioética de Andalucía, los comités de ética asistencial, como apoyo a los pacientes en aplicación de los derechos que son reconocidos en la Ley de Muerte Digna. O sea que legalmente existe una fundamentación para continuar con el papel que han desarrollado y que van a tener que seguir desarrollando, y creo que multiplicado en este momento los comités de ética asistencial. Hacer un recordatorio de cómo encuadramos en este momento la justificación de la ley de eutanasia. Bueno, esta sería en este momento la historia natural de la enfermedad, o la historia natural de las enfermedades que vamos a tener cada uno de nosotros, ¿no? Partimos de una situación de salud, progresivamente a lo largo del tiempo, en este eje que he trazado de izquierda a derecha, entraremos todos, absolutamente todos, en situaciones de enfermedades crónicas, complejas, pluripatología, enfermedades ya muy graves, procesos oncológicos. Y en el transcurso de la actividad que vamos a necesitar, por una parte, evidentemente, inicialmente tendremos que esforzarnos muy bien en lo que es la catalogación diagnóstica de los procesos, en forzar absolutamente el tratamiento curativo, pero progresivamente en cada uno de estos procesos irá ganando peso específico lo que es la asistencia paliativa y los cuidados paliativos. Se establecerá una transición a continuación hacia lo que es el concepto de terminalidad, cuando ya tendremos un horizonte previsible de fallecimiento, y finalmente nos encontraremos en una situación de agonía, de situación de 2 o 3 últimos días. Lo importante para los ciudadanos y para los profesionales es identificar cuándo se producen esas transiciones. La transición de lo curativo a lo paliativo, de lo paliativo a lo terminal, de lo terminal a la situación de agonía, porque en cada una de esas transiciones van a determinar que los objetivos asistenciales sean distintos. Y es que los objetivos asistenciales cambian a lo largo de nuestra vida y en la historia natural de la enfermedad. En un principio, inicialmente para todos, objetivo fundamental, por supuesto, prolongar la supervivencia, ese es el objetivo esencial. Pero va a haber momentos en la mayoría de los pacientes en que lo necesario y lo imprescindible será no tanto garantizar un pronóstico vital prolongado, sino mantener o restablecer la autonomía del paciente. Eso será lo prioritario. Y habrá otros momentos a continuación en que ya eso ni siquiera será posible y nos tendremos que conformar con prestar bienestar y control de síntomas. Y habrá otro momento finalmente en que ya nos tendremos que conformar en ayudar a cuidar en los últimos días el final de la vida de cada uno de nuestros pacientes. Estas dos diapositivas encajan así, ¿no? En que es importante tener en cuenta la historia natural con los objetivos asistenciales, porque si bien a lo largo de toda nuestra vida y de la vida de nuestros pacientes vamos a hacer una transición progresiva entre una situación de salud, enfermedad crónica, morbilidad, fragilidad avanzada, las decisiones que tomemos como profesionales en esos momentos, pues inicialmente, evidentemente, en la parte de la izquierda estarán basadas fundamentalmente en la evidencia científica, pero conforme avanzamos,
a la parte derecha final de nuestra vida, cada vez van a tener más importancia las decisiones compartidas con los pacientes. Ya no habrá tanta evidencia científica, no podremos garantizar curación, no podemos garantizar prolongación del pronóstico vital y cada vez va a ser importante llegar a acuerdos entre los profesionales sanitarios, las familias y los pacientes en qué tenemos que hacer, cuál es la prestación asistencial que se necesita, ¿no? Por tanto, los objetivos de supervivencia, gradualmente preservar la funcionalidad y gradualmente bienestar de control de síntomas, conforme vamos avanzando ahí, el papel de los ciudadanos en la toma de decisiones va a ser absolutamente más relevante. Y bueno, pero nos vamos a encontrar en situaciones peculiares al final de la vida o en situaciones ya de enfermedad grave muy avanzada. Y es qué hacer en situaciones de enfermedad prolongada, terminalidad, sufrimiento extremo asistencial, situaciones en las que el paciente desea adelantar el momento de la muerte y ejercer su derecho a decidir. Y ese es el escenario que se nos va a plantear a los profesionales asistenciales y se va a plantear en algunos casos de conflictos que lleguen a los comités de ética asistencial. Nos tendremos que enfrentar, porque además sí viene recogido expresamente en una ley orgánica, la eutanasia y el suicidio asistido, partiendo de la base, evidentemente, como consenso, que todos estaremos de acuerdo en que se estaría justificada solo en situaciones de accesibilidad, de excepcionalidad, perdón, con una garantía de accesibilidad a las mínimas prestaciones de apoyo, clínica, de dependencia, sociales, de paliativos, cuando se hayan agotado los cursos intermedios y cuando existan valores por parte de los ciudadanos y de los pacientes irrenunciables e intransferibles. Fundamentalmente el valor libertad de decidir por encima, para ellos, según su criterio, por encima del valor vida. Ahora mismo no estamos en una situación de hacer de nuevo un debate sobre argumentos a favor o en contra de la eutanasia y el suicidio asistido. Sí deciros que existen razones bien argumentadas a favor y en contra en este momento, ¿no? Y conviene para los profesionales sanitarios tener esa reflexión y ser absolutamente respetuoso con la posición que no sea la nuestra. Sabemos que hay algunos que piensan que la eutanasia puede ser el último recurso de una profesional comprometida con el no abandono de un paciente ante situaciones de sufrimiento grave y irreversible y que solicita eutanasia y suicidio asistido en unas condiciones de capacidad y de libertad. Y sabemos que existen otros profesionales que piensan que legalizar la eutanasia puede iniciar un camino de desvalorización de la vida humana, cuyas fronteras son difíciles de delimitar y sus consecuencias imposibles de prever. Seamos respetuosos con ambos y seamos respetuosos también con la ley orgánica que protege los derechos de aquellos que quieren ejercer eutanasia y suicidio asistido en situación de libertad y de capacidad. Evidentemente nos encontramos en una situación de una pendiente moral respecto a los escenarios del final de la vida. Esta pendiente moral también, los que tenemos suficiente edad, la hemos conocido a lo largo del tiempo. Yo he conocido situaciones de absoluta intolerabilidad para situaciones de rechazo del tratamiento, ¿no? Pero bueno, se va produciendo como un consenso social que tiene una traducción jurídica entre lo que se considera aceptable o inaceptable dentro de los distintos escenarios. Ahí os he puesto como una gradación de escenarios al final de la vida y el papel que desde el punto de vista legal y moral ha tenido en los profesionales sanitarios. La Ley Orgánica 3/2021 se fundamenta en tres pilares básicos, en tres columnas. Una es el contexto eutanásico, se tiene que dar una situación de enfermedad grave irreversible o de enfermedad terminal, se tiene que dar una situación de decisión subjetiva y libre del paciente, situación evidentemente de información y de capacidad, y se tiene que dar una situación de libertad de conciencia del profesional para participar o no en dicho proceso. Realmente todos los problemas que están surgiendo en cuanto a interpretación, aplicación, regulación de la ley de eutanasia y suicidio asistido hacen referencia a estos tres pilares fundamentales. Pero sería bueno, digamos, que entendiéramos de inicio cuáles son los principales conflictos que se le están planteando a los profesionales que van a ser protagonistas de los mismos. Y bueno, ¿y qué papel pueden tener los comités de ética asistencial como apoyo y como referencia ante estas situaciones conflictivas? Bueno, el primer conflicto que se plantea es el de la compatibilidad de la protección del derecho a la vida con solicitudes de eutanasia y suicidio asistido. Ese conflicto lo van a tener profesionales asistenciales y equipos asistenciales también. El segundo elemento es si se van a producir situaciones de desprotección de personas vulnerables. Por personas vulnerables me refiero en este momento a menores
aunque la ley no recoge en ningún caso situaciones de menores de edad que puedan solicitar eutanasia suicidio asistido, situaciones de deterioro cognitivo, demencia, situaciones de precariedad social extrema y falta de soporte familiar que puedan condicionar la libre elección de los pacientes de los ciudadanos y situaciones de patología psiquiátrica dentro de los pacientes que pueden solicitar eutanasia suicidio asistido. Otro bloque de conflictos van a ser la necesaria valoración de la capacidad. Una condición imprescindible para la libertad de elección es encontrarse en una situación de capacidad suficiente para tomar esa elección de forma libre, informada y rigurosa. Y bueno, pues tendremos que buscar herramientas y asesorías por parte de los comités de ética para asesorar a los profesionales responsables. Garantizar que la libertad de elección del paciente se haga sin condicionantes de tipo social, familiar o presión externa. Intentar comprender y entender situaciones de complejidad y pluripatología, de enfermedad grave, de enfermedad terminal, si efectivamente esas situaciones entrarían dentro de lo que nuestra ley de eutanasia recoge como contexto eutanásico, y situaciones críticas de conflictos cuando se producen interpretaciones diferenciadas respecto a lo que es la aplicación de la objeción de conciencia de los profesionales que participan en el proceso. Bueno, me gustan mucho estas frases, siempre para ponerla al entender lo que es la dinámica de grupo. ¿No? Decía el antiguo presidente de Estados Unidos que no hay problema que podamos resolver juntos y muy pocos problemas los podemos resolver realmente solos. Por tanto, aquellas personas que van a ejercer la dura tarea de ser médicos responsables y médicos consultores, pues probablemente necesiten en algún momento la asesoría, las recomendaciones de entidades multidisciplinares como los comités de ética asistencial, que no les van a sustituir evidentemente a la hora de tomar decisiones, pero que pueden constituir grupos asesores extraordinarios para ello. Y también, bueno, el comité de bioéticos de la UNESCO hace una recomendación de que ninguno de nosotros es tan inteligente como todos nosotros. Tenemos que ser humildes y entender que habitualmente las decisiones en grupo, las decisiones con distintos perfiles profesionales, habitualmente van como mucho mejor. Bueno, ¿qué protagonismo pueden tener los comités de ética asistencial? Pues vuelvo a poner la misma diapositiva de antes, ¿no? En cuanto a, pueden ayudar mucho a los profesionales responsables y consultores a la interpretación respecto a cuáles son los deberes de los profesionales, qué se considera acto médico, qué se considera acto de enfermería, y si podemos considerar compatible la protección del derecho a la vida con una solicitud del deseo anticipado de morir. Evidentemente, también los comités de ética asistencial pueden proporcionar recomendaciones de garantía para evitar al máximo la desprotección de aquellos ciudadanos vulnerables a la hora de interpretar la aplicación de esta ley. Podemos considerar que pueden dar orientaciones magníficas los comités de ética asistencial en aquellas situaciones en las que existen dudas sobre la capacidad de los pacientes cuando hacen una solicitud de este tipo. Las recomendaciones de los comités de ética van a ser imprescindible a la hora de interpretar si un paciente se encuentra con suficiente garantía de libertad de elección para tomar esta decisión sin presiones externas. Pueden ayudar a la verificación en los casos de cuadros clínicos complejos en los que puede ser interpretable si nos encontramos ante esta situación de contexto eutanásico que recoge la ley, y evidentemente los comités de ética asistencial van a responder la objeción de conciencia, pero la objeción de conciencia legítima de los profesionales. Bueno, para la atención al final de la vida viene muy bien esta referencia de Ignacio Ellacuría, ¿no? Que es, yo creo que es algo con lo que puedo sintonizar con todos los profesionales asistenciales que me están escuchando, ¿no? En cuanto a nuestra función, pero no solo desde el punto de vista legal, contractual, con la entidad que nos contrata, con el Servicio Andaluz de Salud, sino nuestra función cara a nuestro propio código deontológico, incluso a nuestras normas morales y éticas de respaldo ante nuestra sociedad. En este tipo de situaciones del final de la vida es hacernos cargo. Es una decisión racional, es una decisión de justicia, es una decisión que diríamos de cumplimiento de lo que viene estipulado en nuestras normas de estatutos profesionales, en nuestras normas deontológicas, pero debemos de ir un poco más allá y debemos de tomar una actitud compasiva, debemos de adoptar una posición ética de cargar con lo que significa ayudar a los pacientes ante una decisión tan tremenda y tan dramática como la que nos plantea eutanasia y suicidio asistido, y yo creo que debemos de dar el salto siguiente y también asumir un papel de protagonismo activo en lo que es encargarse, en lo que es la decisión de actuar y un compromiso con el paciente en el nivel, evidentemente, en el que estemos trabajando, sea el nivel de médico responsable, sea el nivel de médico consultor, sea el nivel de enfermera, médico
perteneciente a un equipo asistencial que va a realizar la prestación en el nivel de ética, de comité de ética asistencial o en el nivel de perteneciente a la Comisión de Garantía y Calidad. Y esta era mi reflexión y un ánimo enorme para todos los comités de ética asistencial de que realmente tengan el protagonismo que necesitan los ciudadanos y los profesionales sanitarios de apoyo en este cambio histórico que yo creo que se produce en este momento. Muchas gracias, María. Muchas gracias, Miguel, por tu exposición y por tu claridad, como siempre. Están diciendo brillantísimos ponentes en el chat. Mira, hay una pregunta de José Andrés que nos dice: sería interesante saber si es posible acceder a la... Perdón. El médico responsable, que es quien inicia el proceso de eutanasia, ¿es el que lo lleva a cabo hasta el final, incluida la aplicación de la misma, o puede iniciar el proceso un facultativo y aplicarlo otro? Inicialmente el planteamiento de la ley, y yo creo que el espíritu de la norma habla de que el médico responsable debe ser aquel que inicie el proceso y lo finalice, ¿no? Tan solo en las situaciones de objeción de conciencia, exactamente a lo que es la prestación última de lo que es la muerte asistida, podría, digamos, recurrir a otro profesional. La situación ideal sería, digamos, que cumpliera todo el proceso. Yo entiendo perfectamente que algunos profesionales jamás quieren plantearse lo que es el abandono del paciente y quieren acompañarle en todo el proceso vital. Pero si el médico responsable no puede comprometerse a esa prestación final, tendría que buscar a otro miembro del equipo asistencial que la realizara, sin perder, de hecho, y sin abandonar al paciente, que supongo que se trataría de casos con lo que tiene una vinculación considerable, es importante. Miguel, me preguntan por aquí también, no sé si se podrían decirme si disponemos de algún documento para presentar en nuestro lugar de trabajo donde refleje nuestra posición ética y los límites que podemos presentar en la realización de nuestro trabajo, referido a la objeción de conciencia. Bueno, en este momento la objeción de conciencia está regulada por el decreto y existen documentos que son públicos. Yo aconsejaría el documento que elaboró sobre objeción de conciencia el Comité de Bioética de Andalucía, que está a libre disposición, ¿no? Y en este momento, si alguien está interesado de forma particular, que se ponga en contacto contigo, y existe suficiente documentación en este momento sobre cómo se tiene que ejecutar la objeción de conciencia. Incluso hay presentaciones para explicar cómo se puede desarrollar la objeción de conciencia en esta prestación, ¿eh? Se le puede facilitar al que ha hecho la pregunta. Si Emilio García nos pregunta si hay un número importante de objetores, por ejemplo, en un mismo centro, la pregunta: ¿cómo se soluciona la petición de eutanasia? ¿Cómo se le da respuesta a ese derecho del ciudadano o ciudadana? Bueno, en principio es el propio paciente el que elige al médico responsable, pero es obligación del equipo asistencial, si se produce una solicitud por parte de un ciudadano, de un paciente, de la prestación, si dentro del equipo asistencial ninguno quiere asumir esa responsabilidad, el equipo asistencial obligadamente tiene que buscar a otro facultativo que asume esa condición de médico responsable. Si no lo consigue en el propio servicio hospitalario en el que trabaja o no lo consigue en el equipo de atención primaria, tiene que trasladarlo a la unidad de gestión superior, ¿no? Pero ese derecho tiene que estar garantizado para los ciudadanos. Me preguntan también que si el médico consultor puede ejercer la objeción de conciencia. Esto es interpretable. Yo interpreto que no, puesto que en este momento la objeción de conciencia, y así lo refleja el decreto, recoge que la objeción de conciencia está reconocida para la prestación estricta de realización de eutanasia, de esa prestación o de suicidio asistido. Al médico consultor lo que se le pide es un informe, ¿no? Es un informe, o sea, por tanto él no puede ser objetor. Otra cosa es que él no quiera prestarse a este circuito, pero eso ya estrictamente no sería objeción de conciencia. Es una opinión absolutamente personal, ¿eh? de interpretación de la norma, ¿eh? Ahora sí que esto no está para nada regulado, ¿no? De entrada, además, la LORE recoge que sea el médico responsable el que elija al médico consultor. Por tanto, se tendría que establecer como una especie de relación entre médico responsable con médico consultor y, evidentemente, con las condiciones que vienen recogidas en la ley, ¿no? Que tiene que ser un profesional
de reconocida experiencia y prestigio en las patologías y enfermedades que tiene el ciudadano que se quiere acoger al derecho de eutanasia o suicidio asistido. Miguel, mira, voy a formularte una pregunta y otra que se quedó antes pendiente con el presidente, que tienen que ver con la enfermería. Antes preguntaban si esos dúos que se van a hacer entre jurista y médico, también hay enfermería en la comisión de garantía. ¿Qué pasa con la enfermería? Nos preguntaban, porque la enfermería no está en esos dúos del primer paso, ¿no? Como No, pero sí que está, vamos, quiero decir, a ver, no están en esos dúos que hacen la evaluación inicial, pero hay 3 enfermeras en la comisión de garantía y evaluación que tienen un papel súper relevante, porque ten en cuenta que la comisión no solo evalúa esas solicitudes de inicio, sino que evalúa a todas aquellas solicitudes que son rechazadas por parte del médico consultor o del médico responsable. Todo eso pasa a pleno de la comisión y ahí hay 3 enfermeras representadas. Cuando existe discrepancia entre el médico y el jurista, eso también lo resuelve el pleno, en el que hay 3 enfermeras. Cuando médico y jurista de esa dupla deniegan la prestación, también pasa al pleno, en el que están las enfermeras. En el proceso de verificación finalmente que tiene que hacerse antes de los 2 meses sobre si la prestación se ha realizado correctamente, también están las enfermeras. O sea, realmente las enfermeras tienen un papel muy relevante en la comisión de garantía, salvo en lo que es la recepción inicial de la solicitud, donde no están en esa dupla, pero para el resto de competencias, que son muchas, de la comisión de garantía sí que están. Igual que las enfermeras tienen un papel imprescindible, vamos, absolutamente imprescindible en lo que es la prestación de la realización de eutanasia. Forman parte del equipo asistencial, viene así definido, ¿no? O sea que la actividad de la prestación no puede realizarla solo el médico responsable. Miguel, me piden que por favor subas el volumen lo que puedas, ¿vale? Porque hay algunos asistentes que no te oyen muy bien. Mira, Mercedes también nos pregunta que como enfermera, ¿qué hacemos ante el médico responsable que obstruye el proceso? Si podemos favorecer, si la enfermería puede favorecer y dar el documento al paciente y elevarlo al comité. Ese no sería el procedimiento. El procedimiento, en el caso de obstáculos, tanto de enfermería como de médicos, puede haber también enfermeras obstructoras, lo que tendría que comunicarlo es al responsable de la unidad asistencial, sea servicio hospitalario o sea equipo de atención primaria, para que busque a otra persona que asuma la condición de médico responsable y el derecho de ese paciente a ejercer la prestación. Pero enfermería no puede cumplimentar aquello que está estipulado que tiene que recoger el médico responsable. No puede recoger directamente primera solicitud, segunda solicitud, consentimiento informado. Gracias, Miguel. Nos pregunta Fernando si es posible que una institución sanitaria, por ejemplo privada, ser objetora de conciencia de manera íntegra. En este momento no. Es objeto de debate en este momento las objeciones institucionales, pero ni están recogidas, por supuesto, en la LORE. Es algo controvertido, pero en principio de ninguna manera, ¿no? Porque entonces si una institución, un centro sanitario fuera objetor, se podría plantear incluso la objeción inversa. Es decir, toda la institución se declara objetora, entonces puede que haya un profesional que reconociera que él quiere declararse objetor favorecedor de esa prestación. O sea, llegaríamos como una situación de absurdo, ¿no? No, pero en este momento no está reconocida en ninguna de las situaciones ni entidades privadas puras, ni entidades concertadas de objeción institucional. Nos preguntan también, nos dicen, la Sociedad Española de Psiquiatría recomienda la valoración psiquiátrica obligatoria cuando existan síntomas del estado de ánimo, cognición, voluntariedad y que ponga en duda la capacidad de toma de decisiones por parte del solicitante. Esta persona nos dice que le gustaría saber tu opinión al respecto, Miguel. Mi opinión es que continuadamente los médicos tomamos decisiones acerca de la valoración de la capacidad del paciente, ¿no? Y tomamos decisiones que pueden tener incluso gran trascendencia a lo largo de su trayecto vital. Hay determinados pacientes que hacen rechazo de tratamiento, renuncia a hospitalización, renuncia a continuar con diálisis, renuncia a continuar con tratamiento quimioterápico, por ejemplo, ¿no? Y evidentemente tenemos que actuar exactamente, los médicos responsables van a tener que actuar exactamente como estos profesionales, que yo creo que tenemos más capacidad que nadie
para valorar la capacidad del paciente. No existen capacitómetros, o sea, no existen instrumentos de medir la capacidad de los pacientes. Yo creo que todo depende del contexto, la patología, la edad y algo muy importante, el grado de conocimiento que tiene el profesional respecto a ese paciente. Nadie puede valorar mejor la capacidad de un médico que ha acompañado al paciente en los últimos 25, 30 años, tanto bueno, o incluso médicos que han estado menos tiempo, que pertenecen a unidades de cuidados paliativos y que conocen al paciente desde hace 12 meses. No necesitamos agentes externos. Otra cosa es cuando exista patología psiquiátrica bien definida, de salud mental, en la que ahí sí que se prevé como imprescindible la participación de un psiquiatra. Gracias, Miguel. Mira, hay una Ángela Ortega, hola, sí, nos pregunta que si una enfermera es objetora, debe encargarse de que también otra enfermera le sustituya en el proceso de administración. Debe de encargarse el director de la unidad asistencial de buscar otra enfermera. También nos dice, un médico responsable que considera que un paciente no cumple los criterios de gravedad y éste recurre a la comisión, ¿puede después estar obligado a ejecutar el paso final? Yo entendería que no. Ese sería uno de los casos en los que el ciudadano, el paciente, tiene derecho a llevar su situación ante la Comisión de Garantía y Evaluación, ¿no? La Comisión de Garantía y Evaluación decidiría, evaluaría, pero evidentemente no se le puede forzar a un profesional a que realice esa prestación. No tendría que ser. Preguntan también, vamos a apurar los 3 o 4 minutos, porque además, como respondes tan clarito y las preguntas están bastante claras, dice, ¿los médicos responsables serían médicos de atención primaria o especializada? Ambos. Se prevé por la experiencia de otros países, fundamentalmente de nuestro entorno, que son, en países como Holanda, Luxemburgo y Bélgica, pasan del 70-75% los médicos de atención primaria, los médicos de familia, pero pueden también ser médicos especialistas hospitalarios. La filosofía inicial de la ley es que es el propio paciente el que elige al médico responsable que le va a acompañar en todo el proceso. Tened en cuenta que la prestación de eutanasia y suicidio asistido, lo de menos, y fijaros que me atrevo a decirlo así, es exactamente lo que es la realización, la ejecución de la misma. Lo más importante es el acompañamiento, es la información, es la deliberación, es el ayudarle durante todo ese proceso en las semanas que va a durar. Por tanto, se necesita un médico absolutamente de absoluta confianza. Yo creo que el papel más relevante lo van a tener sin duda los médicos de familia y las enfermeras de familia de los equipos de atención primaria. Nos comentan también que los hospitales, hay una persona que nos cuenta que los hospitales católicos se han declarado al margen de la ley, que actualmente se declaran objetores institucionales y por lo que conozco de manera directa, en el Aljarafe nos dice, no se van a practicar eutanasia ni se va a actuar como médicos consultores. Y te lo uno con la pregunta de si es legal, ya has contestado un poco, la objeción institucional, ¿y qué opinas de la lista de objetores? Bueno, a ver, la objeción institucional es que no está reconocida y a mí me parece de un atrevimiento que una institución se declare al margen de la ley. Vamos, eso me parece súper atrevido. A título individual y a título institucional en Andalucía no se sabe qué va a pasar, evidentemente, pero desde luego la ley no recoge en ninguna de las situaciones, la objeción institucional. Sí recoge la objeción individual y puede que de forma individual, bueno, cabe la posibilidad de que en un centro sanitario no se pueda encontrar en un momento concreto alguien que asuma las funciones de médico responsable, pero bueno, eso habrá que verlo. Eso ya sería casuística individual. Pues Miguel, no hay más preguntas. Yo creo que ha quedado clarísimo todo lo que nos ha tu exposición y todas las preguntas. Tienes múltiples felicitaciones por parte de las personas asistentes. Maravillosa exposición. Muchas gracias, Miguel. Y respuestas muy clarificadoras. Y no hay ninguna pregunta más, Miguel. Así que sé que tienes prisa además. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los asistentes. Estamos 317 personas. Y si os parece, hacemos una pausa, 10 minutitos y volvemos a las 12:30. Vamos en hora. Nos hemos ajustado muy bien a los tiempos, así que nos vemos a las 12:30. No os olvidéis de firmar cuando haya controles de asistencia para poder obtener los certificados, ¿de acuerdo? Gracias y hasta ahora.